Vamos a... ¿Estamos? El sonido, ¿estamos? ¿Bien? Vamos a mirar en Apocalipsis 1, 19, y de ahí lo tomamos. Como siempre, le decimos a las personas que no han estado siguiendo la serie de mensajes que hay en el internet, hacemos nuestra parte y la posteamos toda la semana para que usted se mantenga al día, si no, lamentablemente no va a entender mucho de lo que vamos a hablar hoy. Yo pienso que la vida de la persona que un día decidió tomar a Jesucristo como su Señor y Salvador debe establecer prioridades. Lamentablemente, a través de los 30 y pico de años que llevamos ya en esto, mi esposo y yo, hemos visto que es donde la gente más falla. Todo tiene prioridad, menos la palabra. Y para todo hay excusa, menos para la palabra. Bien, es por tu bien. Apocalipsis 1:19 es un versículo muy importante para entender ese libro que trae tanto tormento a la gente. De ese libro se sacan muchas doctrinas erradas del sistema evangélico. De ahí se saca la manifestación del anticristo, que ya anteriormente hemos hablado de eso, que Apocalipsis no habla de anticristo en ningún lugar. Que Juan, sin embargo, en los días de su ministerio decía, ustedes han oído que venían y ya muchos han estado aquí. Y identificó el anticristo como aquel que no confesaba que Jesucristo era el Mesías. Y ya establecimos que ese era el sistema judaizante, el que nunca ha aceptado a Jesús como el Mesías hasta el día de hoy. También ese libro ayuda a confundir a la gente, no solamente con esa manifestación del anticristo, sino también con el temor de pasar por la gran tribulación. De ahí se saca. Y ya hemos visto que esa sentencia la habló Jesús en Mateo 24 cuando dijo que vendría gran tribulación cual no la ha habido ni la habría jamás, dándole fin a 3 preguntas que le hicieron sus discípulos y 3 respuestas que él contestó con señales, no solamente que están en la palabra, sino si usted ve un poco de historia, usted se va a dar cuenta que eso está cumplido. Como les he sugerido que cuando tenga tiempo de tanta televisión que se ve, vaya ahí a History Channel y vea un episodio que se llama La Jerusalén de Jesús. Hoy lo estaban dando. Ahí usted va a aprender y a ver con sus propios ojos cuando hablamos del templo, que era el templo. Porque yo estoy seguro que la mayoría de la gente, cuando uno le habla de la destrucción del templo, no tiene ni la más mínima idea de lo que estamos hablando. Para que tenga una idea, que la capacidad de este lugar eran 450,000 personas. O sea, no estamos hablando de un templo ni tamaño estadio tan siquiera. Y esa fue la sentencia que Jesús dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y avisó no solamente la destrucción del templo, sino avisó el reino de Israel en su final, y eso se cumplió igualmente con la destrucción del templo, porque al no tener el templo, ellos no pueden reinar, y segundo, el fin de la ley fue Cristo. El judaísmo sin ley no tiene sentido.
Y número 3, le preguntaron cuándo sería su revelación como Mesías. Y eso lo vimos en Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 8, cuando él se presenta y dice, yo soy el alfa y la omega, principio, ¿qué más dice? Y fin. Cuando dice fin, ¿qué quiere decir? Después de mí no hay más nada. Entonces ahí en Apocalipsis 1:19, el propio Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. ¿En qué tiempo está conjugado eso? ¿En el pasado de quién? ¿Tuyo o de Juan? De Juan. ¿Qué más le dicen? ¿Y las que son en el tiempo de quién? De Juan. Y las que han de ser después de estas, del tiempo de Juan. O sea, ahí en ese libro hay 3 partes de la historia. Cosas que ya habían pasado y están escritas ahí. Porque él le dice, ¿qué le dice? Escribe las cosas que han sido. Entonces están ahí escritas. Le dice, las que fueron en el tiempo de Juan, también están aquí escritas. Y las que serían después de Juan. No quiere decir que todas las que serían después de Juan son el tiempo nuestro. Si Juan murió en el año 90 y pico, eso aplica a cosas que pudieron pasar en el año 100, en el 200, en el 300, que fue más o menos cuando se creó la Iglesia Católica Ortodoxa, con aquel famoso Constantino, que la fundó en Turquía, por allá en Constantinopla. Por eso ese lugar lleva ese nombre, por honor a Constantino. Entonces quiere decir que las cosas que hay en ese libro hay que analizarlas por la historia para ver cuáles fueron en el tiempo de Juan, cuáles fueron antes del tiempo de Juan y cuáles serían después. Entonces este libro y ese versículo nos ayuda a derribar la doctrina evangélica de la gran tribulación, donde hay tantos predicadores. Yo diría que la inmensa mayoría cree que va a venir una gran tribulación. Inclusive hay algunos que dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Aquellos que ellos dicen que los llaman los cristianos tibios, los que están medio salvos. Así los catalogan ellos. Como estás medio salvo, entonces cuando venga el Señor, porque esto también quita lo del rapto y lo del arrebatamiento. La gracia quita todo eso. Entonces aquellos que cuando supuestamente, según ellos, venga el arrebatamiento y se quedaron porque estaban en la playa ese domingo, entonces esos pasarán por la gran tribulación. Entonces, entendiendo este libro, se quita todo eso. Porque de este libro es que se saca todo el material para hablarle a la gente inclusive del infierno. De ahí lo sacan. El infierno fue una invención de un señor llamado Dantes. En el siglo XIV, un italiano, hicieron 3 comedias. Una era El infierno y tenía inclusive ilustraciones. De esas ilustraciones de Dante es que los evangélicos sacan para hacer sus ilustraciones y enseñarle a la gente lo que supuestamente hay en el infierno. Dante también hizo otra comedia que se llamó El Purgatorio. Hizo otra que se llamó El Paraíso. 3 comedias, todas con ilustraciones. Y inventaron un lugar que se llama el limbo. El limbo es la parte de afuera del infierno, según esta gente. Tú no has oído por ahí, dice, ¿este está en el limbo? Pues no está en el paraíso ni está en el infierno, está en el limbo. Entonces son inventos de religiosos
de donde los evangélicos han tomado eso y han hecho una copia de dos o tres, yo diría tres vertientes. Una, cuando tú analizas la doctrina evangélica, tiene de judaísmo, tiene de catolicismo y tiene de espiritismo. Por eso no es nada. Todo es puro temor y manipulación. Igual que existe una cosa que se conoce más que en ningún otro lugar en Cuba, que es la santería. La santería es una fusión o una mezcla de la religión yoruba de los africanos y el catolicismo romano. Cuando los africanos llegaron a estas islas del Caribe como esclavos, traían sus creencias religiosas, que era la yoruba. Y entonces la Iglesia Católica, para no perderlos a ellos como fieles, les dejaron o los manipularon de cierta forma para que ellos asociaran dioses que ellos traían con vírgenes católicas romanas. Y de ahí sale la santería. De la Santa Bárbara y el Changó sale el dios de los santeros, que es el Changó. Y así sucesivamente lo vamos a mencionar todos los detalles. Pero son fusiones. Entonces, la doctrina evangélica, casi todas las cosas que producen temor salen de este libro. De ahí sale el anticristo, de ahí sale el infierno, de ahí sale el lago de fuego, de ahí sale la gran tribulación, de ahí sale los juicios, de ahí sale la marca del 666. Entonces, para poder entender esto hay que entender ese versículo 19, que es donde dice las cosas que has visto. Le está hablando a Juan, las cosas que ya Juan había visto, ya habían pasado, por eso las había visto él. Las que eran en el tiempo de Juan, que estaban pasando, y las que serían después de esta. Cuando habla ahí de la sentencia a la gran ramera, está hablando precisamente del sistema judaizante, porque el mayor enemigo que tiene el cristianismo es el sistema judaizante. ¿Por qué? Porque el sistema judaizante niega que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Entonces, Dios, por el comportamiento de ellos desde los profetas, y hemos pasado por ahí, tanto Ezequiel como Isaías, como Jeremías, como Malaquías, adjudica el adjetivo de ramera a Israel por sus actitudes. Y le dice que sería destruida como Israel, como reino. Y le da la sentencia de cómo sería destruida. Eso usted lo encuentra en Ezequiel 16, que habla de hambre, espada y fuego. Y habla de las fieras también. Si usted conoce un poquito de historia, no tiene que saber mucho. Si ha visto algunas películas en el cine, puede asociar que eso fue la persecución a la iglesia primitiva, donde se le conoció como el circo romano, que los echaban a las fieras, los echaban a morir a los leones, a los tigres, los hacían fogatas humanas, los pasaban a espada, o lo que sucedió en el año 70, que los sitiaron dentro del templo. Vuelvo y les repito, para que usted entienda esto, debe en algún momento sacar un tiempito, no le va a tomar mucho tiempo, y ver lo que era el templo de Jerusalén. Tenía capacidad para 450,000 personas. Por eso cuando hablamos y decimos que en la invasión de Tito, el hijo de Vespasiano, a Jerusalén murieron más de 1 millón de personas. Entonces, a veces la ley de familiaridad no lo ayuda a recibir la revelación. Porque yo hablo de 1 millón de personas y puede ser que tú no asimiles la cantidad. O
sino que te entre por aquí, te salga por aquí y no logres ver lo que ahí pasó. Fueron meses de gran tribulación. Fueron meses de hambre, fueron meses de sed, fueron meses de espada y fueron meses de que muchos fueron crucificados. Dice la historia que después que esto pasó, en muchos kilómetros a la redonda no quedó un árbol, porque los usaron todos para cruces. Entonces, eso que pasó en el año 70, que Jesús lo narró en el año 30 o 31, quizás por ahí, no hay fecha exacta, es entre el 30 y el 33. Es lo mismo que narra Apocalipsis 17 y es lo mismo que narra Apocalipsis 6. Hay muchas veces que Juan repite la narración de un mismo capítulo o de un mismo suceso. Por ejemplo, busque conmigo Apocalipsis 14. En el verso 6, vamos del 6 hasta el 8. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué quiere decir eso? El evangelio de la gracia, el que está desde antes de la fundación del mundo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia. Ahora en Apocalipsis 18, en el verso 1, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con gran voz potente diciendo, ¿ha caído quién? La gran Babilonia. O sea, él no cae dos veces, sino que él repite lo mismo. Entonces, Apocalipsis, una vez más, es bueno hacer énfasis, no solamente por ti, sino por la cantidad de personas que nos ven y las preguntas que nos hacen, porque tú quizás estás empapado, estás muy a tono, pero a ver, tenemos gente, inclusive yo abrí esta mañana un correo de una persona, pastor de Honduras, que cuando traté de imprimirlo lo que hice fue que lo borré. Las preguntas que hace, que no son preguntas con mala intención, son preguntas válidas, pero una de las cosas que me comenta es que a pesar de que ha sido criado en el Evangelio desde niño, nunca ha pasado un cigarro por su boca, nunca ha tomado una cerveza, se casó virgen, me dicen en el correo, este Evangelio para él es una cosa nueva. Es como si él estuviera leyendo una Biblia nueva. ¿Eh? Porque son cosas que no se les habla a la gente. Entonces, Apocalipsis, cuando uno lo lee, tiene que tener en mente que esto lo recibió Juan entre el año 65 y 69 y lo escribió en el año 90. Que las condiciones en las cuales recibe esta revelación no son las más óptimas. Está esto quemado, tirado ahí, abandonado en la isla de Patmos. Y lo que él está escribiendo, lo está escribiendo en clave, porque está en su completo furor la persecución a la iglesia. O sea, hoy en día cualquiera es cristiano, cualquiera. En aquella época había que pagar con la vida el ser cristiano. Entonces él escribe en claves muchas de las cosas aquí que hay que descifrarlas. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando donde dice ahí la bestia que era, no es y será. Volvemos al mismo principio de Apocalipsis 1:19. Está hablando de 5 emperadores.
que eran bastante buenitos, y otros que vendrían, que serían muy malos. Entre ellos estaba Nerón, de ese que habla ahí. Habla del imperio, la bestia que era, que viene desde Daniel, espantosa y terrible, dice Daniel, que no era en los tiempos de Juan, porque acabó Nerón con toda Roma, con todo el imperio, lo metió, le dio candela, pero después levantó otra vez Vespasiano y levantó el imperio. Diga imperio. Cuando usted ve ahí la palabra bestia está simbolizando un imperio sobre la tierra. Cuando ve allí la palabra cuerno, está hablando del personaje que representa ese imperio. En algunas veces podía ser Tertuliano, otras veces podía ser Nerón, otras veces Vespasiano, otras veces Domiciano. Ese es el cuerno, el que habla, el que representa. La bestia es el sistema, el imperio. Esta bestia es el imperio romano. La mujer es Israel, la gran ramera. O sea, la cuarta bestia de Daniel, que cierra y sella, es la misma de Apocalipsis 13. Recuerda que Daniel es profeta, Juan no. Juan es apóstol. Daniel le están revelando lo que iba a ocurrir años, cientos de años después. Inclusive después, más tarde, si nos da el tiempo, vamos a leer ahí, donde Daniel dice: quedé turbado en la visión que recibí, no entendí nada. Porque el Dios le hablaba en este mismo lenguaje, en bestias, él no entendió nada. Y le dijeron: cierra el libro. Y olvídate de eso, no entiendas nada. Eso no está para que tú lo entiendas. Eso está para que tú lo anuncies. Ven, vamos a leerlo. Daniel. Vamos a leer el verso 9, capítulo 7. Si alguna persona desea tener copias de los CD, habla con la pastora para mandárselos a hacer. Hay algunas personas que los están pidiendo. O sea, nosotros ya no los traemos para la venta, pero si usted los quiere con propósito de volver a repetir, aunque ahí está el internet, que no le va a costar nada, los CDs sí le van a costar, porque hay que mandarlos a hacer. Ok, Apocalipsis 7, verso, ¿qué te dije? 9. Ok, o 7, 9. Vamos a 7, 9 mejor. 7, 9. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Observa la palabra anciano con letra mayúscula. O sea, no es un anciano cualquiera. Y se sentó un anciano de días. ¿Qué quiere decir de días en ese lenguaje? De mucho tiempo, de muchos años, que no es un viejitín que nació en 1930 y se murió después. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, con letra mayúscula, se sentó y los libros fueron abiertos. Esa es la forma en que Dios le dio la gana de revelársela a Daniel. Un anciano de días, con un pelo largo. ¿Sí ve? Diga conmigo, Dios es soberano, que es lo que los evangélicos no entienden. Por eso es que los evangélicos oran tanto. Porque a través de la oración ellos le quieren cambiar la soberanía a Dios, lo que ella tiene determinado para que pase. ¿No te gustó eso?
De eso es que se alimentan los predicadores, de la ignorancia de la gente. Dios es soberano. Y de lo que ha de ser, fue ya. Y de eso no se añadirá nada. Entonces no importa lo que la gente ore. Lo que hay es que declarar la palabra y ser agradecido. Eso sí. Entonces, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Está hablando del cuerno del capítulo 7:7. Miraba hasta que mataron a la bestia. O sea, la bestia finalmente va a ser eliminada. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, se las prolongaron para que hicieran su función, hicieran su trabajo. Hay que entender que fueron necesarios los faraones. Oído, fueron necesarios los marineros que tiraron al agua a Jonás. Fueron necesarios. Están puestos ahí. 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, mira, ¿quién sería? Dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mira lo que le pasó a Daniel. Se me turbó el espíritu a mí. Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, 4 imperios. Después, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Diga, esa es la iglesia. Ahora ve conmigo Apocalipsis capítulo 12, porque esto continúa. Este libro es muy interesante, pero necesita mucho tiempo y gente interesada en el tema para uno desmenuzarlo. Vamos a leer el capítulo 12, verso 8. Donde dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, ahí hay una interrogante que el tiempo del fin no da de qué tipo de fin está hablando. Si es el fin de las bestias, si es el fin del imperio de Israel o es el fin de todas las cosas. Capítulo 12, verso 8. No, Daniel. Estamos en Daniel. Yo dije Apocalipsis. Es que a mí me puedes pasar por alto cualquier cosa. Daniel 12, verso 8. Este es Daniel diciendo, y yo oí, mas no entendí. O sea, le mostraron cosas, le hablaron cosas, pero no le revelaron esas cosas, porque no estaba para el tiempo de Daniel que él las supiera. Él simplemente, oído, fue puesto ahí para que las anunciara.
¿Viste lo importante del anuncio? Finalmente pasaron, claro que pasaron. Apareció la bestia espantosa y terrible, claro que apareció en los días de Juan. ¿Cuántos años después? Más de 600 años después. Pero aún así Dios lo anunció. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, ahí en Apocalipsis 17 hay algo interesante. Que dice, pues ya hemos andado bastante por ahí, pero voy a mirar ahí porque me preguntaron, el verso 6, donde dice Apocalipsis 17, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. A la mujer es Israel, ¿te acuerdas? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, observe, y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea, hay dos tipos ahí. Hay dos tipos de personas ahí que fueron derramadas su sangre. Y eso se encuentra en Mateo 23. Mateo 23 es un capítulo muy interesante porque Jesús le habla directamente a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, le habla de la cátedra de Moisés, les habla durísimo. Y en el capítulo 23 ahí, en el verso 28, entre las cosas que le dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Oído, verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Entienda, Hades. Pastor, pero existe. En ese momento sí. Estaba el seno de Abraham y estaba el Hades, los dos. Todavía Jesús no había hecho el sacrificio. Es la confusión de la gente, ¿ves? Inclusive gente de aquí. La semana pasada una hermana me hizo una pregunta, claro, muy válida. Me dice, pastor, estoy ministrándole a una persona que va a una iglesia sobre el bautismo, pero imagínense, ahí aparece en el libro de los Hechos, cuando Felipe y el etíope, Felipe bautiza al etíope. Y digo, bueno, pero es que eso yo lo he explicado 1000 veces. El libro de los Hechos, fíjate que cuando el libro de los Hechos está escribiéndose, ¿quién lo escribe? Me dice Pablo. Digo, no, ahí está tu problema. Eso lo escribe Lucas. Todavía Pablo no había ni tenido la experiencia camino a Damasco con Jesucristo. Y eso fue en el año 31, y Pablo su primera carta la escribe en el año 51. O sea, 20 años antes está Felipe y está el etíope, y el que pide ser bautizado es el etíope, no es ni Felipe. ¿Por qué el etíope le dice a Felipe que lo bautice? Porque eso es lo que había oído por ahí. Entonces, gente de aquí, o sea, que son gente fiel, que no son gente... A veces la gracia tiene muchas esquinas. La gracia es un fundamento. Tú no estás al día en esto, se te va la más linda. Entonces, ahí en Apocalipsis cuando leímos la sangre de los santos, él está hablando de los profetas. ¿Quién los mató a los profetas? Israel.
¿Quién perseguía a los profetas? Israel. Si en el Antiguo Testamento nada más que hay la historia de Israel, más nada, y los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Pues condenar la actitud de los sacerdotes y de los israelitas. Eso es lo que hacían los profetas. Y condenar a los reyes malos, malvados, ponerle corrección. Eso es lo que hacían los profetas. ¿Quiénes mataban a los profetas? Ellos. ¿Qué le dice Jesús? Es que ustedes llenan la medida de vuestros padres, porque vuestros padres mataron a los profetas. Ustedes van a matar a los de esta época. ¿Quiénes mataron a Esteban? Ellos, los hijos de aquellos. Por eso ahí dice en Apocalipsis 17, la mujer ebria de la sangre de los profetas y de los mártires de Jesús. ¿Por qué los separa? Porque en la época que ellos mataron a los profetas, Jesús todavía no estaba en la historia. Esteban es el primer mártir de la iglesia primitiva y los matan ellos, los que están persiguiendo a la iglesia, incluyendo a nuestro amado hermano Pablo, Saulo de Tarso. Ahí en Apocalipsis 13, pero siempre Dios ha tenido su gente. No ha sido necesario mucha gente. Porque fíjate que caí en el año 90, después de Juan, que es el último de los apóstoles, hay un silencio. Roma es la que toma el control de todo, como la bestia espantosa y terrible, que lo ha sido y lo sigue siendo. Y un solo hombre llamado Martín Lutero, con una velita de noche ahí alumbrado, Dios le puso la inquietud a leer la Biblia, que fue el primer libro que se imprimió cuando empezó a existir la imprenta. Y con un solo versículo, creo que no es ni completo, cuando él leyó, mas el justo por la fe vivirá, entonces él dijo, imposible que la Iglesia Católica y el papado estén en lo correcto, cuando aquí dice que es por fe, y todo lo que se hace aquí, nada es por fe, igual que en la iglesia evangélica, nada es por fe. O sea, en la iglesia evangélica tú te salvas por fe, porque no te puede entrar a Jesucristo para que lo veas y lo toques, pero te tienes que mantener en la salvación por la obra, porque si no haces esto, no haces lo otro, te pierdes, te vas para el infierno, viene el Señor y te queda, te coge el anticristo, la gran tribulación, y todo el cuento ese que ya más o menos la gente tiene. En Apocalipsis, ¿qué te dije? 13, ¿no? El verso 1. Esta bestia que vamos a ver ahí, la misma de Daniel 7. Es la bestia espantosa y terrible, que es peor que los primeros imperios anteriores. Recuerda que hablamos del imperio griego, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Este imperio romano fue peor. Bueno, ya te digo que nada más que la invasión de Jerusalén en el año 70 murieron más de 1 millón de personas. Y si te hablo, o si tú eres curioso y te gusta saber y contactar la palabra de Dios, métete a la historia y busca sobre la Inquisición de la Iglesia Católica, para que ahí leas las cositas que hacían y hacen. Tuve la suerte de ser muy amigo del sacerdote jesuita Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita Alberto Rivera, él era jesuita, pero tenía su trabajo en una sección de los jesuitas que se llama el Opus Dei. El Opus Dei es como decir la contrainteligencia del Vaticano. Inclusive la muerte de Alberto es dudosa. O sea, no se sabe todavía, se dice, si te metes al internet, puedes buscar la historia de Alberto y todos los libros que escribió. Fui su amigo personal, él no era amigo de todo el mundo, porque la persecución que le hizo la iglesia fue muy brava, hasta atentados a su vida y su familia tuvieron. O sea, él no era amigo de todo el mundo. Tuve la suerte de ser su amigo, ahí están sus libros.
Las cosas que Alberto me contaba era para parar los pelos a cualquiera. El Opus Dei es la parte oculta de los jesuitas, que inclusive uno de los trabajos que tiene es infiltrarse en las grandes iglesias evangélicas. O sea, yo no te voy a decir que siempre, pero cuando tú veas un escándalo de un predicador evangélico, estos grandes, en algunas ocasiones es infiltración de la bestia espantosa y terrible. Inclusive ministerios evangélicos que tú ves que han tenido una fama, nunca han tenido enemigos. Donde quiera que van los aplauden, hasta los papas, como Billy Graham, es infiltración de ellos. Fíjate, el mensaje de Billy Graham es el mismo mensaje de la Iglesia Católica. Lo único que Billy Graham tiene el infierno y la Iglesia Católica tiene el purgatorio. O sea, es un concubinato para que no se ataque de frente la doctrina. A cambio de eso se le da la ayuda para que donde quiera que llegue tenga las puertas abiertas, desde Rusia hasta la Patagonia. Yo sé que esto que yo hablo a mucha gente evangélica que no le gusta, porque Billy Graham es... Hay un libro que se llama Cortinas de Humo. Si tú lo lees, ahí hay bastante de la historia de este Billy Graham. ¿Por qué tuvo las puertas abiertas donde quiera que fue? Nunca tuvo un problema y nunca lo atacaron y nunca le hicieron oposición, y donde quiera que iba llenaba miles. Nadie se ha preguntado nunca quién eran los que asistían ahí. Con la ayuda de quién asistían ahí. Tuve otro amigo llamado Enoch Martínez, también ex cura. Escribió un libro que se llama Y colgué la sotana. También lo pueden leer ahí, las cosas que hablan esta gente que estuvieron ahí. Apocalipsis 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma de Daniel 7. Y de sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, de que hubo un momento en el Imperio Romano que él cayó, y es la que nos narra ahí, que vio su cabeza como herida de muerte, pero que después volvió a resurgir. Déjame ver qué te digo aquí en el tiempo que me queda. Ezequiel 16. Vamos a leer el verso 35 hasta el 42. Hay una anécdota que yo no sé si es verdad o mentira, pero dicen que el indio Atuey en Cuba, cuando llegaron los católicos, a obligarlo a que se convirtiera en cristiano, el indio le dijo: ustedes, cuando se muera, ¿para dónde van? Entonces le dijeron: no, nosotros para el cielo. Dice: mándenme a mí para el otro lado, que donde estén ustedes no quiero estar yo. Lo que estaban era quemando a la gente y torturándolos para que se hicieran católicos. Una de las cositas que hacían esta gente en la Inquisición
es que cogían unos calderitos de bronce y dentro de esos calderitos de bronce ponían unas ratas y se la amarraban en la barriga a la gente y entonces le daban candela al calderito por fuera para hacer que la rata le fuera comiendo el vientre a la gente y se le metiera por dentro yéndole al calor del calderito. Déjate un poquito de historia, para que tú veas si esta bestia espantosa y terrible no le pusieron su adjetivo en vano. Le abrían el vientre a la gente, le echaban un gato vivo adentro y lo volvían a cocer. Tú sabes, hay un hecho en la historia que se llama la masacre de San Bartolomé, que en una noche mataron 120,000 protestantes. En el año 1572, el 24 de agosto, en una supuesta boda de la hija de Catalina de Medici con el príncipe de Navarra, dijeron, vamos a celebrar la boda en tal lugar, y era para que se reunieran, porque era la primera boda entre una católica y un protestante. Cuando se reunieron ahí, mataron 120,000 protestantes, una noche. Dice que la sangre llegaba a los tobillos. O sea, cuando aquí te dice la bestia que es espantosa y terrible, vaya, cuando no conocemos historia, podemos pensar que es un gato que maulla, pero no. En Ezequiel 16, verso 35. Dice, por tanto, ramera, oye palabra del Señor, así ha dicho el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión. Ha sido manifiesta a tus enamorados y a los ídolos, deja tus abominaciones y en la sangre de tus hijos los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré delante de ti y le descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, esto es Israel, y de las que derraman sangre y te traeré sobre ti sangre de ira y de celo, la sangre de los profetas. Y te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas y te llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Año 70, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de predicar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti y se apartará de mí mi celo y descansaré y no me enojaré más. Gracias a Dios por su gracia. 3 cosas son importantes. Una, honrar al Padre en su soberanía. No podemos tratar con oraciones vanas de tratar de cambiar lo que Dios tiene ya predestinado para nosotros. No pierdas tu tiempo, no lo vas a poder cambiar. Ahora, hay una cosa que sí podemos cambiar, que es nuestras actitudes. Si nosotros cambiamos nuestras actitudes, las cosas nos van a cambiar. Pero no tratemos de cambiar lo establecido por Dios porque vamos a perder el tiempo, vamos a frustrarnos, vamos a perder la fe en Dios, vamos a perder la fe en la palabra. Lo que está establecido por Dios no va a cambiar. Ahora nosotros sí podemos cambiar y nos conviene cambiar. El Evangelio, yo a veces pienso que así como Martín Lutero
puso ahí esas 95 tesis, que no eran 95 tesis, eran 95 protestas. Así nos pasa a nosotros, por lo menos a mí cuando plasmo esto en el internet cada semana. Es una protesta contra la doctrina de los evangélicos que le hace tanto daño a la gente. ¿Tú sabes lo que es hacer que la gente pierda tiempo? Como vi un predicador, creo que ayer fue, muy famoso, muy buena persona, diciendo que van a tener ahora 25 días de oración. Buenísima persona, hombre decente, hombre de Dios, Charlie Stanley. Van a tener 25 días de oración ahora, creo que en el mes de octubre, y que vayan preparando a la gente a la lista. ¿No es mejor que tú le busques dirección del Espíritu Santo y que diga, dime dónde yo debo cambiar mi actitud? Porque lo establecido por Dios ya para ti, eso no lo va a cambiar nadie, eso está ahí. Número 1, que honremos al Padre en su soberanía. Número 2, que honremos el sacrificio de Jesús que fue completo. Cuando hacemos obra, estamos diciendo, lo que tú hiciste no fue suficiente. Y número 3, que honremos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y no la manipulación de los hombres. Yo te oro, yo te salvo, pasa al frente, yo repite conmigo, yo voy a orar por ti ahora. No hace falta eso, nada de eso. Hebreos 13, ahí me voy. Me voy. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima vez. Es muy probable, fíjate, por las preguntas que me... Ay, mira, yo traje una cosita aquí, pero... Repártesela por ahí tú, amor, después tú. Es un mapita que traje aquí. Porque me hicieron una pregunta en el internet que cómo era que desde allá de Italia, de Roma, venían toda esa gente acá a Jerusalén. Entonces, la respuesta no es esa, sino que el Imperio Romano... su base era por allá por Roma, pero ellos venían hasta por acá, o sea, ellos iban invadiendo y tomando terreno, o sea, en Jerusalén, que era donde se llevó a cabo todo esto, estaba el Imperio Romano ahí como bestia que mandaba con su gente. Entonces yo traje un mapita aquí, y aquí está, mira, la isla de Patmos, y las iglesias a las cuales le escribió Juan. Pablo llegó hasta España, fíjate, desde por acá hasta España en barco, pobre Pablo. Pero por las preguntas, mira, por las preguntas que estoy recibiendo en el internet muy válidas, gente que escribe muy válidas, muy válidas, y gente que están cerca también que son válidas, creo que vamos a, dentro de poquito, vamos a plantar unas protestas ahí. Vamos a plantar bien explicadita, porque hay gente que, oye, de verdad, mira, a mí me da cosa. Hay gente que llevan añísimo en el Evangelio y le cuesta trabajo hasta como manejar la pregunta que le quieren hacer a uno. Tienen su inquietud, pero a la hora de preguntar, quisieron preguntar y no saben ni cómo manejar la pregunta, porque es que para ellos es un idioma totalmente diferente. Entonces creo que vamos a plantar ahí nuestras tesis ahí en el castillo de Gutenberg, en el internet, para ayudar a esa gente. Cuando empecemos, si ya tú estás tan ávido del conocimiento, pues te coges unas vacaciones, pero creo que va a ser importante que la veremos claramente por qué nosotros decimos que el infierno no existe, por qué no debemos bautizar en agua, lo de la salvación, por qué hay tanto predicador jugándole con la salvación a la gente, por qué decimos que los nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, que porque es un error cada domingo esos predicadores tan famosos decirle a la gente, repite conmigo, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, pero si es que ahí dice que ya el tuyo lo escribieron.
Entonces, me parece que va a ser de mucha, porque bueno, no sabemos hasta dónde y cuándo duremos, ¿no? No sabemos. Pero vamos a plantarle eso ahí para que quede ahí. Eso ahí plasmado para que cualquiera que tenga una duda pueda ir ahí bien explicadito, el bautismo en agua, la salvación, los temas más importantes que la gente debe saber, que a lo mejor tú mismo te crees que lo sabes manejar y a lo mejor no lo tienes totalmente claro, ¿oíste? Sobre todo la gente que se ha muerto. Tú sabes una cosa que golpea mucho a la gente y las hace sufrir. Familiares que se han muerto, y entonces los evangélicos le preguntan, ¿y recibió al Señor antes de partir? Ay, yo no sé. Ay. Entonces, llegado ese momento, es mejor ser católico que no evangélico. Porque si no hay seguridad, tú hablas con el cura, le haces una misa o dos, depende de cómo se haya portado el caballero en vida. Porque si está en el limbo, está a la parte afuera, ¿viste? Pero no está en el paraíso. Hay esperanza, está en el limbo. Entonces, con una limosna buena, diga buena, depende de cómo se haya portado la persona. ¿Qué tal era? Dime, cuéntame. Uf, eso le va a costar. El quiere decir que le va a costar más caro. Pero eso le va a traer mucha paz a la gente. Le va a traer paz a la gente. Entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 13, verso 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con obras que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Pastor, ahí dice vianda, el corazón no come vianda. Tú eres inteligente, ¿verdad? Entonces, la palabra vianda ahí se traduce bruma, que quiere decir obra humana. Que dice, nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ella. Así que afirmemos nuestro corazón con la gracia. Al hermanito que me escribió de Honduras, de allá de Tegu, se me borró tu correo, vuélveme a escribir, como me lució que estaba interesante. ¿Está bien? Entonces, bueno, será hasta la próxima ocasión, que espero que estén bien, muy bendecidos. Aquí